Hola amigos, tal y como me pedisteis, hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa unos buenos molletes. En España el mollete es un panecillo ovalado, esponjado y poco cocido, muy blanquito. Dicen que este pan fue creado para los señoritos. No lo sé si es cierto, pero es posible, porque es un pan muy sabroso y tremendamente tierno. Y cuando lo comes, la corteza ni la notas, porque es tan fina como papel de fumar. Fíjate qué ternura de pan. Si lo pasas por la plancha, en un santiamén tienes un bocado caliente, nutritivo y delicioso. La forma más extendida de comer los molletes es con aceite, jamón y tomate, pero los puedes comer con lo que te apetece. Te invito a que pruebes uno con un majado de perejil y ajo y con unas lonchas de pastrami de ternera, o con tomate, hígado de bacalao y albahaca. Si nunca has probado el hígado de bacalao, te lo recomiendo. Es como foie pero con sabor a pescado, riquísimo, un manjar. Con pimiento marrón asado y con unas lascas de parmesano también está buenísimo. Para preparar los molletes vas a necesitar los siguientes ingredientes. Es una receta de molletes bastante rápida y da muy buen resultado. La patata, la leche y la manteca se encargan de dar el sabor a los molletes y de que aguanten tiernos más tiempo. En una olla pon a cocer las patatas. Aún estando caliente, pélalas. Pesa 200 gramos de patata y ponla en un recipiente grande. Haz la puré con ayuda de un pasapuré o de un tenedor. Deja que se enfríe. Pon en una olla leche y llévala a ebullición. Cuécela un minuto y deja que se enfríe hasta los 40 grados. Hierve mayor cantidad de leche de la necesaria porque la leche al hervir se evapora. Hervimos la leche porque la estructura de la masa hecha con la leche hervida queda mejor. En un vaso pon levadura desmenuzada. Añade la leche enfriada hasta los 35-40 grados. Remueve hasta que se diluya la levadura. Deja la solución en reposo unos 10 minutos para que se active la levadura. Tamiza la harina al recipiente con puré de patata enfriado. Remueve. Añade la solución de la levadura. Remueve hasta que se integren todos los ingredientes. Termina de hacer la bola con la mano.
Cierra el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos. Es para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Pasado tiempo, añade a la masa la sal. Intégrala a la masa. Vuelca la masa sobre una mesa limpia y seca y amásala hasta que se vuelva lisa y brillante. Pasados 10 minutos del amasado, añade la manteca de cerdo e intégrala. La manteca de cerdo, amigos, se lleva bastante en la repostería y panificación española, y para ello hay su explicación. Aparte de dar un muy buen gusto y sabor a las elaboraciones, con la utilización de la manteca de cerdo y en general con el consumo tan extendido de los productos de cerdo como chorizo, jamón, etc., los españoles en su tiempo se oponían a la invasión de los moriscos. Era una forma de enfrentarse y de resistir. Recuerden que la cocina de un pueblo revela qué cataclismo sobrevivió su gente y a qué retos han tenido que enfrentarse. Amasa la masa otros 5 minutos. Cuando veas que la masa se haya cubierto de ampollas, deja de amasarla. Unta el recipiente con un chorrito de aceite de oliva. Pon dentro la masa y deja que suba triplicando su tamaño. La mía, a 25 grados, tardó en subir 1 hora y 45 minutos. Espolvorea la mesa con harina. Vuelca la masa sobre la mesa espolvoreada y amásala 1 minuto. Pésala y divídela en 8 trozos del mismo peso, de unos 80 a 85 gramos cada uno. Haz bolitas.
Déjalas en reposo unos 10 minutos. Con las manos o con ayuda de un rodillo estíralas en forma de óvalo, que tengan 1 centímetro de grosor. Colócalos en una bandeja. Déjalos en reposo unos 30 minutos o hasta que queden hinchaditos y lisos. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 180 grados con calor de arriba y abajo. Hornea los molletes unos 15 minutos o hasta que queden como a ti te gusta. Enfría los molletes sobre una rejilla. Hornea los molletes restantes. No dejes de preparar este caprichito de pan. Una bandejita de molletes es una bonita forma de dar las gracias o de mostrar el cariño a los tuyos. Para conservarlos los puedes guardar en una bolsa de plástico o congelarlos. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes con tus amigos y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.